por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te damos las gracias por un día más que nos permites despertar, vivir, reconocer a nuestros familiares, a nuestros hermanos. Gracias porque nos permites reunirnos una tarde más a escuchar lo que tú preparas para nosotros, lo que quieres que nuestros corazones escuchen y lleven a la práctica. Te doy gracias por este momento. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que honres el tiempo de los hermanos que están aquí presentes y los que no pudieron venir, Señor, les muestres el porqué de las situaciones que están pasando, Señor. Ponemos este momento en tus manos. Te pido que nos enseñes a llevar a la práctica la palabra que tú nos has dejado, Señor, como guía, que nos enseña, que nos redarguye, que nos instruye, Señor. Enséñanos a ponerla en práctica, a poner en práctica también ese amor que tú has derramado en nuestros corazones, a vernos como hermanos, a vernos como cuerpo de Jesús y poder llevar a la práctica, Señor, todo lo que nos das. Te pido que este sea un momento agradable para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, buenas tardes. Sean bienvenidos todos una vez más a su iglesia Vida Nueva. Espero que este culto sea de bendición para ustedes. No sé si haya alguien que nos visite por primera vez. Me parece que no. Entonces, pues sean bienvenidos. Algo que yo quería mencionarles es que muchas veces a mí me ha pasado que de repente digo, no, pues parece que el pastor me estuvo siguiendo toda la semana con lo que se para a predicar aquí. A mí me gustaría que ustedes tengan claro que cuando un predicador se sube aquí a hablarles la palabra de Dios, nunca ha andado detrás de ustedes ni nada por el estilo, sino que simple y sencillamente cuando pasa eso, cuando tú escuchas algo aquí arriba que está muy asociado con lo que tú tienes o lo que estás pasando, lo que estás haciendo, lo que estás dejando de hacer, no somos nosotros, es Dios el que te está tratando de hacer ver esos detalles. Y bueno, este mensaje se llama Amigos en Cristo. Y a mí me gustaría preguntarles cómo les ha ido con esta maravillosa carta a Filipenses que hemos estado estudiando durante todo este último tiempo. Pues a mí en lo personal me ha edificado demasiado, pues he podido encontrar cosas tan hermosas y sorprendentes que aunque ya había leído la carta, no las había podido ver tal y como son. También he encontrado fuertes llamadas de atención, como en los últimos mensajes que nos ha dado el pastor. Pues a lo largo de esta carta hemos podido aprender muchísimo sobre Cristo, sobre lo que estaba pasando en Filipos, sobre el apóstol Pablo y sobre todo algo que yo en lo personal he notado y he atesorado en mi corazón, es la manera de ser de Pablo como un amigo. La carta de Filipenses es conocida por su enfoque en la alegría, la gratitud y la unidad en Cristo. Pablo escribe desde la prisión, pero su tono siempre es de gozo y confianza en el Señor. Esta carta está llena de amor. Obviamente trata algunas cosas más, pero en general podemos ver relucir la amistad de Pablo con la iglesia de Filipos y el amor tan notable tanto para ellos como para Dios. Lo que a mí me lleva a preguntarme muchas veces, si yo estuviera preso por Cristo, ¿podría contar con una amistad tan bella como la que encontramos en esta carta? Aunque a veces como que sí me medio agobia el pensamiento, porque vemos el trabajo que nos cuesta amarnos, mantenernos unidos como iglesia, participar todos juntos en las actividades que tenemos como iglesia. A veces nos cuesta mucho desprendernos de tiempo, dinero, esfuerzo. A veces también nos cuesta mucho poner primero a Dios.
que a las personas que amamos, nos cuesta trabajo poner primero a Dios que al trabajo. Nos es difícil poner por encima a Dios de nuestras comodidades. Yo sé bien que si yo estuviera preso por Jesucristo, al menos con 2 o 3 personas que he conocido aquí, podría contar. Estoy seguro que no estaría solo, porque es únicamente en este lugar donde he encontrado verdaderos amigos. Verdaderos porque estoy seguro que tienen el mismo amor que yo por Jesucristo. Si tú amas y eres un loco por Jesucristo, tienes que saber que pase lo que pase, puedes contar con mi amistad. Y bueno, en este mensaje vamos a dar un repaso a esta carta a Filipenses y a lo largo de ella vamos a resaltar un poco esta gran amistad de Pablo de la que les estoy hablando. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2. Desde el saludo y el tono en el que Pablo escribe esta carta, podemos darnos cuenta cómo es una carta de íntima amistad y aprecio hacia sus amigos. Es una carta escrita de parte de un amigo para sus amigos. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1. Algo que podemos observar en las demás cartas de Pablo es que a excepción de las cartas a Tesalonicenses y la nota personal que escribe a Filemón, es que en el saludo siempre se presenta como apóstol. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Colosenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Es aquí donde vemos relucir esa amistad de Pablo con los filipenses, ya que en todas las demás cartas vemos cómo siempre desde el saludo comienza presentando las credenciales o los derechos que le permiten o le confieren escribirles, lo que de antemano es un llamado al deber de prestarle toda la atención requerida de parte de quien está leyendo sus cartas. Pero en el saludo a los filipenses no lo hace de esta manera. La razón es porque él sabía perfectamente que no era necesario o no hacía falta, ya que sabía bien que lo escucharían, lo atenderían y además lo harían con mucho cariño. De todas las iglesias, esta era la que Pablo llevaba íntimamente en su corazón. Por eso no les escribe como un apóstol, sino como un amigo. No sé si a ustedes les ha tocado, yo creo que a todos nos tocó en algún momento escribirle una carta a una persona íntima, a un amigo íntimo, tal vez a tu novio, a tu novia, alguien que aprecias mucho. Y el lenguaje que utilizabas pues era con cariño, con amor, a lo mejor algún apodo, alguna experiencia que los identificara a los dos. Había expresiones de cariño. Todo lo contrario a si tú le escribes una carta, por ejemplo, a un gerente o a una empresa, porque al gerente no le hablas con cariño, sino que utilizas un lenguaje muy formal. Pues eso es lo que vemos en esta carta,
que Pablo no utiliza un lenguaje formal, sino íntimo con ellos. Vamos a regresar a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Y hay algo muy importante aquí que tenemos que notar. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que tenemos que notar es que fácil pudo haber escrito Pablo y Timoteo, sus grandes amigos o sus amigos más preciados, pero no lo hace así. Se presenta como siervos de Jesucristo, y esto es verdaderamente admirable, porque a pesar de tener ese gran sentimiento de cariño hacia ellos, lo primero que les recuerda es a quién pertenecen. Al menos yo, nunca me ha tocado platicar con algún hermano que me salude diciendo: hola Julio, soy tal esclavo de Jesucristo. Y tristemente, yo tampoco lo he hecho así. Desde aquí podemos apreciar el lugar que ocupaba Jesucristo en la vida de Pablo. La palabra para siervo ya la hemos visto y es griego doulos, que significa esclavitud, esclavo, servir, siervo, ya sea de manera voluntaria e involuntariamente. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Pero doulos es más que un servidor, es un esclavo. Un servidor es libre para ir y venir. Un esclavo es posesión exclusiva de su amo para siempre. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a sus amigos a través de esta afirmación? Número 1, que es posesión exclusiva de Jesucristo, tal y como lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, exactamente igual que pasa con los esclavos. Número 2, Pablo le dice a sus amigos con esta afirmación, esclavos de Jesucristo, que debe absoluta obediencia a Cristo, porque sabemos que el esclavo no tiene voluntad propia, la voluntad de su amo es la suya. Número 3, cuando Pablo se aplica este título, se coloca humildemente en la línea de sucesión de los profetas y los hombres de Dios. Vamos a ver por qué. Y vamos a leer Amós capítulo 3, versículo 7. En el Antiguo Testamento podemos ver claramente cómo el título de siervos de Dios, es el que se le da regularmente a los profetas. Amós capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vamos a leer Jeremías capítulo 7, versículo 25. Aquí también vemos ese título que se le daba a los profetas. Jeremías capítulo 7, versículo 25 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. El máximo título de honor al que podemos y tenemos que aspirar es a al de siervos de Dios. Ahora, hay un total desconocimiento de esto hoy en día en el mundo, y una tergiversación de esto que es demasiado grande. A mí me ha tocado verlo, por ejemplo, mucho en los grupos de AA, en la calle, en la cantina y en todas partes, que hay gente que justifica sus ambiciones, su soberbia, diciendo: nosotros somos hijos de un rey, o sea, hijos de Dios, somos hijos de un rey, y como hijos de un rey merecemos el mejor carro, merecemos la mejor ropa, merecemos la mejor comida. Aquí vemos que están volando demasiado alto o demasiado perdidos, porque el título al que tenemos que aspirar como seguidores de Dios no es como al de hijos de un rey, a los soberbios hijos de un rey, sino a los humildes esclavos de Jesucristo.
Muchos de ellos piensan que ser esclavos es algo humillante y no saben que ser esclavos de Dios significa verdaderamente ser un rey. Nunca entenderán lo preciado y valioso de ser un humilde esclavo de Dios en lugar de creer que son los soberbios hijos de un rey. Ahora entendemos por qué son tan pocos los que desde el saludo se presentan como siervos de Dios. Vamos a volver a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Ahora vemos a quién va dirigida la carta, que es algo también muy importante que tenemos que tener claro y presente. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús. La palabra santos es griego hagios, que significa físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso, ceremonialmente consagrado. Fundamentalmente significa separado, o sea, entre los griegos dedicado a los dioses, y por ello en la escritura, en su sentido moral y espiritual, significa separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios, sagrado. Es aplicado tanto para cosas como para personas que son apartadas para Dios. Ahora podemos entender claramente que el término santos no tiene nada que ver con una estatua de piedra, de madera o de yeso. No tiene nada que ver con grandes pinturas o ilustraciones de seres con una piedad de otro mundo. No tiene nada que ver con las vidrieras de colores que están en las iglesias, sino que tiene que ver más con las plazas donde podemos ver diversidad de personas, porque es ahí donde podemos identificar el comportamiento de aquellos que son apartados del pecado, aquellos que son de uso exclusivo de Dios. En el pensamiento hebreo, si algo se define como santo, la idea básica que sugiere es que es diferente de todo lo demás, que es algo aparte. Vamos a leer Levítico capítulo 21, versículo 6. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se establecieron las reglas correspondientes al sacerdocio, se escribió en Levítico capítulo 21, versículo 6, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. En hebreo, santos es kadosh, que es equivalente a griego hagios, o sea, que significan lo mismo y se usan de la misma manera. En este versículo vemos cómo se usa el término santos serán para su Dios para referirse a que los sacerdotes habían de ser diferentes de los demás hombres, porque habían sido apartados para una función especial. Sabemos bien que los judíos se negaron a hacer el papel que Dios les había asignado, ya que cuando vino su Hijo al mundo no lo reconocieron, lo rechazaron y lo crucificaron. Por ese motivo, esos privilegios y esas responsabilidades que debieron de haber tenido ellos pasaron a la iglesia, que llegó a ser el verdadero pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Es por eso que de la misma manera que los judíos habían sido hagios, santos, diferentes, ahora a nosotros como seguidores de Jesucristo nos corresponde ser santos, ser apartados del pecado, ser diferentes y de uso exclusivo para Dios. Esto, aunque no queramos, es muy notable. Cuando realmente tú tienes una relación con Dios, se nota la diferencia. En el salón de mi papá tenía 2 alumnos cristianos y esto era muy evidente. Yo no sé realmente qué palabras se les predicaba, pero de que había algo diferente en ellos y era notable, lo había. Los niños eran los primeros en llegar, tenían buena puntualidad, no decían groserías, no participaban en conflictos, en peleas, tenían el mejor rendimiento académico. En ocasiones llevaban sus guitarras y mi papá les daba permiso de cantarles alabanzas. En una de esas ocasiones, mi papá les pidió tocar una canción secular y se negaron a hacerlo. O sea, cuando es ahí donde podemos ver a los santos,
no necesariamente en el montón de estatuitas que utilizan para la santería, sino en los niños, en las personas que son diferentes allá en el mundo. Te deberías de preocupar si de repente estás en un lugar donde esté lleno de personas que sean incrédulas y que no puedan notar que hay algo diferente en ti. ¿Qué queremos decir con esto? Que los cristianos deben de ser santos, o sea, diferentes de las demás personas. Y tú te preguntas, ¿y cómo soy diferente de las demás personas? ¿O cómo debo de serlo? Vamos a volver a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Aquí encontramos también la diferencia que nos debe de caracterizar como santos. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. En Cristo Jesús. Esa es exactamente esta expresión la que debe de marcar la diferencia. Para ser diferente a los demás es necesario vivir todo el tiempo en Cristo Jesús, sabiendo que está presente en todo, que vive dentro de ti, tanto como tú en Él. Así como los pájaros viven en el aire, los peces en el mar, las flores en la tierra, asimismo deberías de estar viviendo en Cristo si te haces llamar hijo de Dios o seguidor de Jesucristo. Vivir siempre consciente de que estás rodeado de la presencia de Cristo es lo que te hace diferente del resto y del mundo. ¿Es importante saber esto? Claro que sí. Es tan importante que en las cartas de Pablo encontramos que dice las frases en Cristo, en Jesucristo, en el Señor muy frecuentemente. En Cristo Jesús se encuentra 48 veces, en Cristo 34 y en el Señor 50 veces. Está claro que para Pablo esta es la esencia del cristianismo. Y a mí me gustaría darles un ejemplo, compartirles un poco. Hace tiempo yo platiqué con una persona que viene dañadísima de lo que es cristianismo. Él me dice: a mí, yo quiero conocer a Dios, pero no con los cristianos. Entonces yo le pregunto por qué. Lamentablemente él tuvo las ganas de buscar a Dios, pero en los lugares equivocados, porque empezó a buscar en iglesias donde no se le predica la santidad, donde no se señala el pecado, donde pueden aceptar que entre un homosexual agarrado de la mano de su novio, donde permiten que estén sentadas dos personas que están en adulterio, donde no hay nada de lo que Dios quiere que tú sepas y sigas. Entonces, en ese lugar, él se enamora de una persona que psicológicamente es tratada psiquiátricamente y le detectan o le diagnostican bipolaridad, y a raíz de la bipolaridad desarrolla una enfermedad mental que se llama hipersexualismo, y esa enfermedad consiste en que desea tener sexo con la persona que tiene enfrente. Es ese deseo enfermizo que tiene de tener sexo con la persona que se le para enfrente. No solamente queda ahí esa enfermedad, sino que no se está en paz hasta que no logra hacerlo. A raíz de eso, ella empieza a decir: ¿sabes qué? La enfermedad viene de Cristo Jesús. Entonces, Cristo me bendice de esa manera. Esta enfermedad no es una maldición, es una bendición de Cristo. Por lo tanto, me voy a meter a trabajar un prostíbulo. Podemos andar, pero tienes que respetar esa parte de mí. Yo voy a trabajar en el prostíbulo porque Cristo me está bendiciendo ahí. Porque Cristo es el que me dio esa enfermedad, y además pues está abarcando dos cosas en una sola, porque mantiene mi enfermedad controlada y además me da para vivir. Por lo tanto, es Cristo el que me bendice en ese prostíbulo. ¿Es eso exactamente lo contrario a vivir en Cristo Jesús? No sé si quede claro. Yo creo que sí. Y vamos a volver a Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2.
Y ahora vamos a ver en el saludo de Pablo el maravilloso deseo que tenía hacia los santos. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 7. Este era el saludo más común que tenía Pablo para sus amigos: que la gracia y la paz que proceden de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros. Vamos a verlo. Romanos capítulo 1, versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filemón capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El significado de estas dos palabras guardan una belleza maravillosa. Pablo no pone juntas estas dos palabras nada más porque se escuchen muy bonitas juntas, ni porque sean lo primero que le salga cada que quería escribir una carta a sus amigos, sino que cuando Pablo escribe estas dos palabras juntas, gracia y paz, Charis y Eirene, está haciendo algo maravilloso. Charis, gracia, era la palabra con la que empezaban las cartas griegas, y Eirene, paz, era el saludo que usaban los judíos. Lo que Pablo estaba haciendo cuando escribía estas dos palabras juntas era unir los saludos normales de dos culturas diferentes. La palabra gracia es griego charis, que significa gracia, bondad, misericordia, estimación, favor, expresión de bondad. Las ideas básicas que incluye son las de gozo y placer, luminosidad y belleza. En español la palabra gracia encierra la misma idea, por lo tanto la traducción de charis es casi la misma que gracia en español. ¿Cómo vemos la palabra charis en acción? Supongamos que tienes un amigo que está rentando, que ya viene el fin de mes y él no tiene el dinero para pagar su renta, ni los medios, ni para dónde correrle, ni nada. Está simple y sencillamente en el punto donde no puede pagar ni conseguir el dinero. Él no te dice, tú te das cuenta por otro lado de que necesita pagar esa renta. Tú a lo mejor checas tu bolsa, tus ingresos y dices, pues yo puedo cubrir esa necesidad. Lo buscas y le dices, ¿sabes qué? Me enteré que estás en una situación difícil y ocupas para pagar tu renta. Ten, yo quiero pagar. Yo quiero por esta ocasión ser quien pague tu renta. Y te das la vuelta y te vas. Esa es la palabra charis en acción. Lo podemos ver también en el acto de gracia, en el acto de bondad que tuvo esta iglesia, nuestra iglesia, con el hermano José. Él llegó, estuvo 2 semanas con nosotros. Obviamente se vio mucha disposición de él, muchísima. De hecho, se vieron cambios. Se vio constancia y se vieron cambios.
en esas breves 2 semanas. Por lo tanto, platica con el pastor, se le propone irse a un anexo o a un refugio cristiano y él acepta. Nosotros como congregación, pues como pudimos, cubrimos estos gastos que se necesitaban para que él estuviera allá. Realmente no sabemos qué respuesta vaya a dar, si vaya a terminar el proceso, si salga siendo una mejor persona o si saliendo vuelva a recaer. No sabemos, pero la acción de gracia ya se hizo con él. Esa es la palabra charis en acción. Y el ejemplo más marcado que tenemos que tener nosotros como cristianos de esta palabra es Jesucristo. Jesucristo en la cruz. Jesucristo dándonos el regalo de la salvación, aunque no lo merecíamos, aún sabiendo que muchos de nosotros no lo íbamos a terminar por aceptar. Mientras que la palabra eirene es paz, es una palabra inclusiva, o sea, que incluye a todo y a todos. Se traduce como paz, que es griego eirene, y quiere decir paz, bienestar, tranquilidad o armonía. Pero no quiere decir paz en el sentido más común, que sería solamente la ausencia de guerra o de problemas, sino que se refiere al bienestar total, o sea, todo lo que contribuye a la felicidad suprema de una persona. Y esta paz tiene siempre que ver con las relaciones personales, la relación de una persona consigo misma, con sus semejantes y con Dios. ¿Cómo vemos la palabra eirene en acción? Supongamos que llega la noche, estás en tu casa, es la hora de cenar, te sientas a cenar con tu familia. Probablemente entre tu familia hay alguna persona que aún no ha llegado a los pies de Cristo, pero aún así se sientan todos a cenar, hay un ambiente agradable, a lo mejor comentan lo que pasó en el día, sonríen, un chiste o algo, comentan algún versículo, se edifican. Terminan de cenar, se van a dormir, tú agarras tu Biblia, te pones a leer, esa armonía, ese bienestar prevalece en la casa. Terminas de leer, te avientas otra hora de oración y te quedas dormido. Al siguiente día despiertas, al abrir los ojos lo primero que haces es darle gracias a Dios por un nuevo día. Te levantas, pones una alabanza, te metes a bañar, vuelves a salir, te sientas a almorzar con tu familia, a desayunar y sigue habiendo esa armonía. Vuelven a platicar, comentan algún versículo, todo bien. Sales de tu casa, te subes a tu carro, te subes a tu moto, te subes a tu bici o comienzas a caminar. Vas bien en el camino y de repente alguien viene a exceso de velocidad y tú te distraes por un momento y quedan a centímetros de chocar o de atropellarte. La persona que viene en el carro comienza a insultarte, comienza a ofenderte, ya viene para abajo con un bat en la mano y ya se aproxima hacia ti. Cuando tú tienes eirene, cuando tienes esta palabra dentro de ti, en esa situación le sonríes y le dices, no te preocupes, estoy bien. ¿Cómo estás tú? A lo mejor te echas para atrás, le das el paso y se va esa persona. Esa es la palabra eirene en acción. Esa paz que va en ti, que no depende de las situaciones ni de nada. Es la habilidad de salir triunfante de cualquier adversidad que se presente en tu vida. Otro ejemplo es, por ejemplo, en una discusión. Generalmente cuando una discusión se sale de control es porque ninguna de las dos partes tiene esta cualidad. Una parte comienza a decirte de cosas, la otra contesta y así se van hasta que llegan a los golpes o hasta que todo se sale de control. Cuando tú tienes eirene, cuando tú tienes paz, la parte te comienza a ofender, te comienza a insultar, pero tú le contestas y le dices, discúlpame, perdóname, yo no quiero que esto empeore, ¿qué solución propones? Porque estoy dispuesto a hacer mi parte e incluso un poco más con tal de que estemos bien. Esa es la palabra eirene en acción. Así es que cuando Pablo pide a Dios gracia y paz para sus amigos, está pidiendo realmente que tengan el gozo de conocer a Dios como Padre y su bondad, aunque no lo merecíamos, y la paz de estar relacionados debidamente con Él, con los hombres y consigo mismos. Ahora aquí,
Ahora, aquí Pablo de antemano les está aclarando que la gracia y la paz solo se pueden obtener mediante Jesucristo. Y hasta aquí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué clase de amigo estás siendo con tus hermanos en la fe? Ahora bien, sin estas cartas de Pablo, el conocimiento que hoy en día tenemos de Cristo, de los sucesos de aquel entonces en las iglesias y de la vida del mismo apóstol Pablo, habrían quedado lamentablemente muy superficiales. Estos conocimientos habrían sido nulos. Por eso esta carta a Filipenses, aunque sea una de las cartas más cortas de Pablo, no deja de ser extremadamente importante, interesante, edificadora y alentadora. Filipenses es una carta llena de gozo y cosas excelentes. Es una carta indudablemente genuina del apóstol Pablo. Es una carta que expresa el agradecimiento por la ayuda que se le dio a Pablo. Es una carta de aliento frente a las adversidades. Es una carta que hace un llamado a la unidad. ¿Cómo llevamos este llamado que está haciendo Pablo a la iglesia hoy en día a cada parte de nuestras vidas? Por ejemplo, ¿cómo llevamos este llamado en el hogar? Lo que Pablo nos está diciendo cuando haya alguna persona que sea diferente a ti en tu hogar o que no tenga las mismas creencias que tú, trata de hacer que siempre permanezca esa paz, que siempre se puedan relacionar debidamente, aunque no piense igual que tú, que él pueda notar que hay algo diferente en ti. Es ese llamado que hace Pablo. ¿Cómo lo vemos en la sociedad? El llamado a hacer luz en un mundo de tinieblas, el llamado a hacer el bien en un mundo que está completamente corrompido por la maldad. A que tú reflejes a través de tus acciones, de tus actitudes, de tu comportamiento, de tus palabras, la imagen de Dios. A que seas apartado del pecado, diferente de todo lo que se ve normalmente. ¿Cómo llevamos este llamado a la iglesia? Es ese llamado a mantenernos juntos, a mantenernos unidos, a ver por nosotros mismos primeramente. ¿Cómo te verías tú? ¿Gastando mucho dinero para estar en la clausura de algún sobrino o de alguien que de por sí fueron caras? Pagar todo ese dinero, estar allá, no sé cómo te vas a comportar. O espero que de aquí en adelante, si llega a pasar, pues sea un buen comportamiento que haga notar que eres diferente. Pero ¿cómo te verías estando allá y en un convivio de la iglesia no venir? Es ahí donde vemos este llamado, el llamado a la unidad en la iglesia, como cristianos. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Definitivamente Filipenses es una carta que no vamos a poder sacar nunca de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra vida en Cristo Jesús, porque en ella encontramos pasajes hermosos como este. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que podemos ver que expresa este versículo y que tenemos que llevar realmente todos en nuestro corazón? Pues la humillación y la exaltación de Jesucristo, además de las demás riquezas que puedes encontrar si tú intimas en este versículo. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipos, al igual que la mayoría de colonias conquistadas por Roma, eran reflejos de Roma, pues habían adoptado todas sus costumbres, y Filipos no era la excepción. En esta carta encontramos que Pablo les escribe a los filipenses, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es precisamente por esto, porque Filipos se había convertido en una colonia romana, en la cual se habían convertido en unos fanáticos romanos. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 20 y 21. Este orgullo romano que tenían ellos, filipenses, sale a relucir en Hechos capítulo 16, versículo 20 y 21. Dice: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Cuando sucede esto, es después de que Pablo y Silas, cuando Pablo expulsa al demonio de aquella joven adivina que les hacía ganar mucho dinero a sus amos, y estaban en Filipos justamente. No había personas que estuvieran más orgullosas de ser romanas que las de estas colonias, y así eran los filipenses. Por lo tanto, en esta carta vemos a Pablo decirle a sus amigos que su ciudadanía está en los cielos. Lo mismo que los ciudadanos de las colonias romanas no olvidaban nunca, en ninguna circunstancia, que eran romanos. Asimismo, ellos y nosotros, hoy en día, no debemos de olvidar que somos cristianos, estemos en donde estemos, y además que somos ciudadanos del cielo. Vamos a leer Hechos capítulo 16 del versículo 9 al 12. La manera en la que Pablo llega a Filipos por primera vez es impresionante. Hechos capítulo 16 del versículo 9 al 12 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo, y realmente vemos la importancia que tiene saber interpretar las llamadas y las órdenes de Dios, porque si Pablo, en lugar de estar trabajando en la obra, hubiera estado perdiendo el tiempo, esto no habría ocurrido jamás, y no sabemos qué hubiera sido de la iglesia de los filipenses y de todos los de Macedonia. Durante su estancia en Filipos acontecen cosas impresionantes. La conversión de Lidia, la vendedora de púrpura, la muchacha que tenía espíritu de adivinación y es liberada, y el relato del carcelero que iba a matarse con su espada al ver que las celdas estaban abiertas a causa del temblor que hubo cuando Pablo y Silas estaban presos e hicieron un servicio de adoración para el Señor. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 7. Pablo tiene que salir de Filipos por un encarcelamiento ilegal y por causa de persecución que heredaron aquellos hermanos que estuvieron con Pablo, porque en la carta podemos apreciar claramente cómo da por hecho esto. Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo les está diciendo que han compartido sus cadenas y su defensa del evangelio, y por lo tanto su misma persecución. Vamos a leer Filipenses capítulo 1 del versículo 28 al 30. Y además los exhorta a no dejarse atemorizar por los adversarios, porque ellos están pasando lo mismo que él pasó y sigue pasando en el lugar en donde se encuentra preso. Filipenses capítulo 1 del versículo 28 al 30 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también
que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y bueno, aquí también hay otra parte que tenemos que tener clara, que regularmente creemos que al estar con Cristo estamos exentos de cualquier mal, de cualquier problema, de cualquier mala situación. Pensamos a veces como los hijos de un rey, que creemos que por ser hijos de Dios no nos va a pasar nada o no tenemos que enfrentarnos a situaciones como esta. Pero aquí dice que no solamente nos es concedido creer en Cristo, sino padecer por Él. ¿Cuántas personas realmente están dispuestas a padecer por Él? Yo me pongo a pensar o me pongo a imaginar si estuviera en la persecución. Yo diría, pues hasta cierto punto no sería tan difícil para mí, porque pues de donde yo vengo, de donde Cristo me rescató, diariamente había corretizas, diariamente había levantones, me pegaban los soldados, me pegaban los federales, la policía. De repente no dormía en 3-4 días, no comía. Era pan de cada día, vaya lo que se ve en la persecución. Obviamente yo sé que en aquel entonces me merecía estar así, porque era delincuente, era drogadicto y hacía todo mal. Pero, ¿qué pasa si por seguir a Cristo, si por querer ver bien a alguien, tienes que padecer? No sé realmente qué respuesta habría de mí, pero de que sería un poco menos difícil a quien no está acostumbrado, pues sí sería un poco menos difícil. También me ha tocado leer mucho los mártires. Regularmente cuando un mártir, antes de que lo van a ejecutar, antes de que le empiecen a pegar, antes de que lo humillen, lo torturen, regularmente comienzan sus oraciones diciendo: gracias Señor por el privilegio que me das de padecer por ti. Gracias por este privilegio de sufrir por ti. Gracias por este privilegio de morir por ti. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tanto es para ti un privilegio tener que padecer por Cristo? Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 16. Ahora vemos cuál era la respuesta que la iglesia de Filipenses le estaba dando a esa gran amistad, amor y cariño que Pablo les tenía. Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Cuando Pablo pasó a Tesalónica, los filipenses le mandaron un regalo, pero no solamente una vez, sino una y otra vez. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11 versículo 9. Cuando pasaron a Corinto, ¿quiénes crees que fueron los únicos que se acordaron de Pablo con sus dones? Así es, los filipenses. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 9 dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Qué bella amistad de Pablo y los filipenses, que aún estando lejos se hacían responsables de Pablo y le daban lo que tenían. Ahora imagínate el tiempo que pasaban de rodillas por él. Sabemos bien de antemano que el dinero no te hace méritos con Dios, no te genera la entrada ni un buen lugar allá arriba, ni siquiera la entrada, no te hace ningún mérito con Dios. Pero ¿qué tal con tus semejantes? ¿Pero qué tal el amor? ¿Cómo se ve reflejado? Si no es de esta manera, créeme que difícilmente va a ser de otra manera. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo crees que Pablo llamaba a los filipenses? Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Así es, son mi gozo y mi corona en el Señor. O sea, que eran su orgullo.
Imagínate qué respuesta le daban como congregación a Pablo, que él se enorgullece de ellos. ¿Alguna vez te has preguntado tú, qué tanto nuestro pastor se podría enorgullecer de nosotros? La pregunta más bien sería, de aquí en adelante, ¿qué estamos dispuestos a hacer para alcanzar un título como este? Es más, tanto es el amor y la amistad que tenían con Pablo, que no solo le mandaron regalos para suplir sus necesidades, sino que también enviaron a Epafrodito para que se quedara con él y le sirviera en todo, lo cual también es un punto a tratar en esta carta, ya que Epafrodito enferma y Pablo lo manda de regreso, pero preocupado por él, les escribe para que lo reciban con amor y como es debido. Y bueno, podríamos pasarnos la tarde completa, la noche completa, recapitulando esta carta y esta amistad. Pero ya hemos visto a fondo el contenido de esta carta a través de las prédicas de estos últimos tiempos aquí en la iglesia. Si te perdiste de algo o te olvidaste de algo, te pido que vuelvas a ver los videos en la página de la iglesia. Son, me parece que 30 videos, casi 30 videos. Si algo se te olvidó, si de algo te perdiste, pues vuélvelo a ver para que puedas comprender e intimar muchísimo más a profundidad cada versículo que está plasmado en esta carta. Recordemos estos puntos claves en esta carta a Filipenses. Número 1, la alegría en medio de la adversidad. Número 2, la unidad y el amor en la iglesia. Número 3, la humildad y el ejemplo de Cristo. Número 4, la paz y la confianza en Dios. ¿Y me puedes ayudar con el piano, porfas? Bueno, antes de terminar, a mí me gustaría compartirte un poco esto. Yo tenía un amigo que le decían Payasín. Él se crió en la calle, no tuvo papá, no tuvo mamá. Delincuente, obviamente, delincuente, drogadicto, hasta cierto punto pues mala persona. No tenía dónde dormir, no tenía dónde llegar. Solamente estaba donde nos reuníamos la banda. Y si iba la banda de aquí, si iba a otro punto donde estuviera la banda. Andaba así de lugar en lugar. Entra aquí un líder delictivo que le decían o le dicen Morsa, no sé de él, pero entra aquí y lo conoce y lo levanta, le da la mano, le dice vente para acá, vas a trabajar para mí, le da dinero, le da prestigio, le da poder, lo convierte en su pistolero, en su gatillero. Para todos lados andaban juntos. En una ocasión estaban en la zona, bueno, en un antro, en un bar que estaba antes por el Cebetis. Estaban ahí y llega la Federal por Morsa. Llegan por él, rodean el lugar y ya no había salida, ya no había manera de salir realmente. Ya la única opción era que saliera con las manos arriba y se entregara, o pues que los mataran a todos ahí. Estando dentro, Payasín, mi amigo, le dice a él, ¿sabes qué? Cuando yo no tenía nada, tú me tendiste la mano, tú me levantaste, tú me diste lo que nadie me dio, me diste una prueba de amor, me diste una prueba de cariño que jamás pensé que existiera. Nadie me dio eso, no esperé nada de nadie nunca. Yo me iba a morir solo, me iba a morir ahí agusanado, drogado, a lo mejor quemado por las monas y el cigarro, por las monas y el porro que siempre tenían prendido. Pero tú viniste, me diste la mano, como un padre. No sé qué es un padre, no sé qué es una madre ni un hermano, pero supongo que si los hubiera conocido, serían como tú. Por lo tanto, por esa acción yo te voy a sacar de aquí, jefe. Agarró, se puso un chaleco antibalas, agarró un cuerno de chivo y salió disparando de ahí. En la fracción de la balacera alcanzó a escapar Morsa, pero a él lo acribillaron a balas. ¿A qué voy con esto? A que yo no sé
el grado de maldad que Jesucristo te perdonó a ti. De lo que estoy seguro es que te ha dado cosas que no has encontrado en ninguna parte. De eso estoy seguro. A mí también me levantó de una situación parecida, donde ya nada más estaba a terminar muerto, y que mi familia enloqueciera, o que también a ellos se los llevaran entre las patas. Jesucristo me levanta, me da la mano. No sé a ti hasta qué punto te ha tendido la mano, pero ¿por qué a veces somos tan pasados de lanza? ¿Por qué a veces no respondemos ni valoramos todo eso? Si Él, mi amigo, que se lo dio una persona del mundo, sabiendo que estaban haciendo mal, alcanzó este grado de agradecimiento, ¿por qué nosotros, sabiendo que nos están dando vida eterna y la mejoría en nuestra familia, y podemos ver nuevamente a nuestros familiares diariamente y podemos verlos bien, no queremos responder? Y bueno, la amistad en el mundo es valiosa, pero muy difícil de encontrar. La amistad en Cristo Jesús es maravillosa, lo podemos ver en esta carta. La pregunta es, ¿en Cristo Jesús este tipo de amistad debería de ser fácil o difícil de encontrar? Bueno, pues espero que este mensaje haya sido de bendición, que les haya servido de algo. Creo que tenemos anuncios, la cesta de las ofrendas y la oración de despedida. Que Dios los bendiga y gracias. Padre bueno, te doy gracias de todo corazón por esta tarde maravillosa, Señor. Sin duda, Padre eterno, el mejor momento, Padre bueno, de nuestra vida es cuando estamos alabándote, cuando recibimos tu mensaje, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que hoy pudieron venir, Señor. Gracias, Señor. Permite que no se vayan igual, que no nos vayamos igual, que este mensaje tan hermoso que has puesto en los labios de mi hermano Julio, Señor, redarguya en nosotros, Señor. Que lo llevemos cada uno a la práctica, Señor. Te doy gracias de todo corazón, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de ti, Señor. Acompáñanos a cada uno, Dios. Guía nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Llénanos de ti cada día, fortalécenos, Señor. Danos hambre y sed de ti, Señor, para buscarte más cada día, Dios. Te doy gracias en tu nombre poderoso. Amén, amén y amén. Dios los bendice, hermanos. Buenas tardes.